Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Versículos del 1 al 22. Persiguiendo Saulo a la iglesia se le aparece el Señor y le convierte. Versos 1 al 9. Ananías, avisado por el Señor, le bautiza y le restituye la vista. Versos 10 al 18. Comienza a predicar en Damasco que Jesucristo es el Cristo. Versos 19 al 22. 1. Saulo, pues respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al príncipe de los sacerdotes. 2. Y pidióle cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar atados a Jerusalén a cuantos hallase de esta profesión, hombres y mujeres. 3. Y yendo por el camino aconteció que estando ya cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti cocear contra el aguijón. 6. Y temblando, y despavorido, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 7. Y el Señor a él: Levántate, y entra en la ciudad. Y allí te se dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que le acompañaban quedaron atónitos oyendo bien la voz, y no viendo a ninguno. 8. Y Saulo se levantó de tierra, y abiertos los ojos no veía nada. Y ellos llevándolo por la mano, entráronle en Damasco. 9. Y estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 10. Y en Damasco había un discípulo por nombre Ananías. Y díjole el Señor en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 11. Y el Señor a él: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa de Judas a uno de Tarso llamado Saulo. Porque he aquí está orando. 12. Y vio un hombre por nombre Ananías, que entraba a él, y que le imponía las manos para que recobrase la vista. 13. Y respondió Ananías: Señor, he oído decir a muchos de este hombre cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén. 14. Y aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a cuantos invocan tu nombre. 15. Mas el Señor le dijo: Ve, porque este me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de las gentes y de los reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré a él cuántas cosas le es necesario padecer por mi nombre. 17. Y fue Ananías, y entró en la casa. Y poniendo las manos sobre él, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista, y seas lleno de Espíritu Santo. 18. Y al instante se cayeron de sus ojos unas como escamas, y recibió la vista. Y levantándose fue bautizado. 19. Y después que tomó alimento recobró las fuerzas. Y estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Y luego predicaba en las sinagogas a Jesús, que este es el Hijo de Dios. 21. Y pasmábanse todos los que le oían, y decían: Pues no es este el que destruía en Jerusalén a los que invocaban ese nombre. Y por esto vino acá para llevarlos atados a los príncipes de los sacerdotes. 22. Mas Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Comentarios. 1. Saulo, pues respirando aún, 1. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al príncipe de los sacerdotes. 1. Manuscrito, expirador de amenazas. No satisfecho aún con la muerte de Esteban, ni con haber perseguido la iglesia en Jerusalén, entrando por las casas para arrastrar de ellas a todos los que encontraba, hombres y mujeres. 2. Y pidióle cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar atados a Jerusalén a cuantos hallase de esta profesión, 1. Hombres y mujeres.
1. En hebreo derech camino significa todo género o profesión de vida. 3. Y yendo por el camino aconteció que estando ya cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 1. Esto sucedió a la hora de mediodía. 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti cocear contra el aguijón. 1. De nada te sirve e inútilmente pretendes resistir a la fuerza de mi gracia, pues tengo resuelto señalar en ti y por ti mi grande misericordia. Es necesario ceder y someterse, pues es frenesí provocar al Todopoderoso. 6. Y temblando, y despavorido dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? 1. Flecha omnipotente y penetrante de la palabra y de la gracia de Jesucristo, que atravesando el corazón de Saulo le derriba por tierra, le convierte en un momento de lobo en cordero, y le inspira esta humilde disposición de someterse perfectamente a la voluntad de Dios. San Agustín acerca del Salmo 44. 7. Y el Señor a él, levántate, y entra en la ciudad, y allí te se dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que le acompañaban quedaron atónitos oyendo bien la voz, 1, y no viendo a ninguno. 1. Los compañeros oían la voz de Saulo, mas sin saber a quién encaminaba sus palabras, y sin entender por qué respondía de aquella manera, puesto que no conocían que era el Señor el que hablaba. 8. Y Saulo se levantó de tierra, y abiertos los ojos no veía nada, 1. Y ellos llevándolo por la mano, entráronle en Damasco. 1. Texto griego, udena a ninguno. 9. Y estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 1. Empleó Saulo estos 3 días en confesar su propia miseria, admirando la infinita misericordia de Dios, orando sin cesar, y preparándose para recibir el bautismo y las órdenes del Señor. 11. Y el Señor a él, levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. 1. No ya perseguidor, y lobo como era antes, sino cordero manso, humilde y obediente. 12. Y vio un hombre, 1, por nombre Ananías. 1. Texto griego, enoramati en visión. Estas palabras creen algunos intérpretes que son una continuación del discurso que Dios hizo a Ananías. Otros las entienden como una reflexión que de paso hace San Lucas sobre lo que el Señor manifestó a Saulo al mismo tiempo que hablaba y advertía a este discípulo lo que había de hacer, y según estos el sentido es este: y al mismo tiempo vio Saulo en espíritu un hombre llamado Ananías, que entraba y ponía las manos sobre él para que recobrase la vista. 13. Y respondió Ananías, Señor, he oído decir a muchos de este hombre cuántos males hizo a tus santos, 1, en Jerusalén. 1. A tus discípulos. Los cristianos son así llamados, porque están consagrados a Dios por el bautismo. 14. Y aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes, 1, de prender a cuantos invocan tu nombre. 1. Del Sinedrio, del cual eran estos la parte principal. De prender a la letra de atar, esto es, de llevar atados. 15. Mas el Señor le dijo, ve, porque este me es un vaso. 1. Este es un instrumento que yo he escogido, y de que me serviré para extender mi nombre. Escogido para llevar mi nombre delante de las gentes. 2. Por esto es llamado el apóstol de las gentes. 17. Y fue Ananías, y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él. 1. Por esta imposición de manos recobró la vista, mas no recibió el sacramento de la confirmación, por no estar capaz para ello, puesto que aún no había recibido el bautismo. Dijo, Saulo hermano 2, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista, y seas lleno de Espíritu Santo. 2. Le trata ya como a uno de los discípulos de Jesucristo, y como a compañero y hermano. 18. Y al instante se cayeron de sus ojos unas como escamas, y recibió la vista, 1, y levantándose fue bautizado. 1. Texto griego para grema en el momento. 19. Y después que tomó alimento recobró las fuerzas. 1. Manuscrito, fue conhortado. 21. Y pasmábanse todos los que le oían, y decían, pues no es este el que destruía en Jerusalén a los que invocaban ese nombre, y por esto vino acá para llevarlos atados a los príncipes de los sacerdotes.
1. Porque no podían persuadirse que fuese aquel mismo, que con tanto celo y ardimiento había perseguido, poco antes a los que hacían profesión de la doctrina que entonces predicaba. 22. Mas Saulo mucho más se esforzaba, 1, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. 1. Porque con el bautismo recibió la gracia de un apóstol consumado. Y como había venido después de los otros, se creyó obligado a mayor fervor y celo para predicar la religión que antes había violentamente perseguido, verificándose en su persona el cumplimiento de aquella palabra, Lucas 7, 47. Que ama más aquel a quien más se perdona. San Juan Crisóstomo, homilía 20.